Bienvenidos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Hoy, como siempre, tenemos dos invitados muy especiales, al doctor Temístocles Ortega Narváez, senador de la República por Cambio Radical. El doctor Temístocles Ortega es abogado de la Universidad del Cauca, gobernador del departamento 2 veces, fue magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, tiene una maestría de especialización en economía, es decir, tiene una hoja de vida bastante recorrida. Y por el otro lado aquí tenemos al doctor Fabio Arias, ingeniero químico de la Universidad Nacional, dirigente sindical. A ver, senador Ortega, usted con esta hoja de vida que tiene, que pocos en Colombia la tienen, estamos en medio de una protesta sin precedentes en la historia colombiana. ¿Qué le ofrece el Partido Cambio Radical y qué le proponen ustedes al gobierno a sabiendas de que el gobierno, su postura es que todo lo está haciendo muy bien? Evidentemente, Griserio, esta es la protesta social más grande, más importante, con mayor connotación en la vida política y social del país de la historia. Y creemos que hay que, en el mejor sentido de la palabra, aprovecharla, sacarle el mayor jugo posible, haciendo que la protesta sirva, que no se quede como muchas otras simplemente en la manifestación de masas, y que sirva para que el diálogo que se está adelantando sea un diálogo franco, un diálogo abierto. ¿Será un diálogo o una conversación? ¿Qué es lo que le ha denominado el presidente? Que sirva, puede que sea una conversación hoy, pero la propuesta nuestra, lo que queremos, lo que debería ser es que sirva para el diálogo entre las partes, entre diversas partes, para encarar los problemas de la estructura de este país. Hay que aprovechar, a nuestro modo de ver, esta circunstancia para eso, para profundizar en los problemas del país, estructurales del país, y llegar a unos acuerdos que se traduzcan en normas, en leyes, en políticas públicas, para que la nación tenga un viraje, una nueva forma de reencontrarse y de seguir trabajando hacia adelante. Si no logramos eso, nos quedamos o en la polarización o en pequeñas reformas, y sería muy triste que desaprovecháramos esta oportunidad. Por supuesto que lo que más se nota es los hechos violentos de algunos pocos, y la prensa le hace eso demasiada publicidad, pero eso no es lo importante. Lo importante es que hay una reacción social muy importante y que la aprovechemos entre todos para sacar adelante este país. Aquí tenemos al doctor Fabio Arias. ¿Qué más quiere destacar de su hoja de vida, habiendo sido secretario general de la Central Unitaria de los Trabajadores y hoy ostenta ser fiscal de la Central Unitaria de los Trabajadores? ¿Qué nos quiere decir y qué nos quiere destacar más de su hoja de vida? Bueno, yo hice una vida sindical fundamentalmente en el sindicato del SENA. Sindecena se llama el sindicato. Ese sindicato cumplió un papel estratégico con un movimiento que se llamó el Comité Nacional Pro Defensa del SENA, cuando Gaviria, utilizando los artículos de facultades extraordinarias y omnímodas de la Constitución, hizo una reestructuración del Estado en 64 empresas, entre ellas la del SENA, y se lo entregó a los empresarios. 117 centros. Hicimos una batalla muy buena, muy bonita. Digamos que estrenamos la Constitución política en lo que tiene que ver con la Ley de Iniciativas Populares y logramos, con esa Ley de Iniciativa Popular, derogar el decreto extraordinario de Gaviria, que volvía... Aquí hicimos un programa con un senador de la República del Polo Democrático Alternativo, Wilson Arias. Sí, claro, él también, él se es del SENA. Muy orgulloso de ser egresado del SENA. Sí, señor, así es. Bueno, esa batalla la libramos allá y en medio de la refriega de paros y movilizaciones nos montaron un proceso disciplinario de esos amañados que cuentan para cobrarle cuentas de cobro, para pasarle cuentas de cobro a los dirigentes gremiales, y nos echaron a 4 dirigentes nacionales del SENA. Y bueno, después fue imposible seguir haciendo la ingeniería y entonces me dediqué aquí a las labores de dirigente sindical, cosa que he hecho toda la vida. Yo siempre he estado en la lucha política y en la lucha social, pero especialmente en el sindicalismo.
Pero el jefe de la colectividad Cambio Radical, el doctor Vargas Lleras, señala que esto fue que ya inició la campaña presidencial con estas movilizaciones. Bueno, hay diferentes maneras de acercarse a los hechos, ¿no? Y Germán, por supuesto, tiene en la suya, que es muy autorizada, tratándose de un hombre como él. Pero independientemente de las varias posturas, de varias lecturas que haya, yo creo que creo es que todas esas lecturas retomémoslas en conjunto y hagamos cambios que este país sin duda necesita. Bueno, la idea de hoy, senador y Fabio Arias, es trabajar todo el tema que tiene que ver con la movilización social, el paro social, las cacerolas que se están viendo en las calles, con un pliego de peticiones de 13 puntos, que en última son 11 puntos, porque ya el gobierno no se baja del desmonte del SMAD y se aprueba la reforma tributaria. ¿Qué tiene que hacer el movimiento social? Usted que representa la Sindical Unitaria de los Trabajadores, que es la central de los trabajadores más importante que hay en Colombia. ¿Qué nos quiere decirle a los colombianos? Bueno, yo creo que primero este paro ya tiene muchos logros en lo que ha pasado hasta el momento. Haber logrado despertar ese ánimo y ese respaldo y esa indignación y ese inconformismo de la gente frente a largos años en los cuales no había una movilización tan fuerte, ya es un logro muy importante, ya muestra que el país está a la altura de la movilización social en toda América Latina. El incendio de nuestro vecindario en Chile y en Ecuador ya también llegó a Colombia, le tocó el turno y Colombia ha reaccionado muy bien. Yo creo que tenemos que felicitar a todos los sectores sociales, a las capas medias de la población, a la juventud especialmente, que es la que se ha movilizado sin lugar a dudas en este paro como ningún otro. Despertó también la juventud y despertó a Colombia. En 40 años no habíamos logrado una movilización de esta magnitud y ello obedece pues a que se configuran varios factores. La debilidad del gobierno es cierta, un gobierno que está absolutamente desconectado con el país, no sabe qué es lo que le toca hacer, con un centro democrático completamente obsesionado con Uribe, sin permitir exactamente, más allá de anunciarle a todo el mundo represión y mecanismos obviamente para obstaculizar las labores democráticas en el país. Entonces es un gobierno muy débil y a eso se suma obviamente que las situaciones económicas, sociales y laborales están muy difíciles. La precariedad en Colombia es muy grande, la informalidad sigue siendo del 64, 65%, los ingresos de la población, el 80% de la población se gana menos de 2 salarios mínimos, el 44% gana menos de un salario mínimo. Yo creo que todo eso sumado, es decir, la falta de futuro en el país, donde nos han quitado todas las esperanzas, porque no hay esperanza con estos gobiernos y con estos modelos, yo creo que es lo que terminó llenándose de circunstancias favorables para que definitivamente se diera esta excelente movilización que le muestra obviamente una ruta, a mi manera de ver, de proyectos políticos en muy corto plazo, democráticos alternativos, distintos a los que han tenido las élites. Digamos que esto también es continuación de las elecciones presidenciales y de las elecciones al Congreso, en el cual estos sectores alternativos han venido avanzando significativamente. Por ejemplo, el tema de la vida. ¿Por qué no es posible llegar a un acuerdo sobre un tema que es sagrado, que es constitucional, que es el derecho a la vida? Claro. Este país, la vida no vale nada. Por ejemplo, es el derecho más importante que tenemos como seres humanos, el derecho a la vida es sagrada, ha dicho Mockus repetidamente. ¿Por qué no hacer un pacto para que evidentemente el derecho a la vida, el respeto a la vida, sea una consigna de todos? Cosas como esas es lo que tenemos que aprovechar. Vamos a unos mensajes institucionales, ya regresamos aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. En temporada de lluvias, crece el nivel de los ríos. Los arroyos se desbordan. Aparecen los deslizamientos y ocurren las inundaciones.
La temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable y juntos debemos estar preparados. Es nuestra responsabilidad. Sigue las recomendaciones. Asegúrate. No te expongas. Organízate con tu comunidad. La prevención es nuestra mejor opción. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Gobierno de Colombia. Regresamos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Senador Ortega, ¿en esta Navidad es donde todas las familias están reunidas para las manifestaciones o siguen? A ver, así como nos dice el ciudadano, porque estamos acercando este programa de Pido la Palabra del Canal Congreso a la ciudadanía en general. Y le vamos y le preguntamos a la gente en la calle qué está opinando sobre la situación política y en la clase política en el país. Y lo que nos dicen en la pregunta, en esencia, es que el gobierno está esperando que se acerque la Navidad para que el paro se desmovilice por agotamiento. ¿Usted qué opina sobre eso, senador? Hombre, yo quisiera pensar que no hay mala fe de ninguna de las partes. Más bien que cada cual está radicalizada en su posición. Porque si hay mala fe, pues por supuesto que el problema del país se va a incrementar. Y que ojalá prontamente, ya iniciado esta conversación, se transforme en diálogo y que prontamente se aborden los problemas que hacen parte del petitorio de la marcha y que el gobierno dé las respuestas necesarias y que el Congreso asuma el compromiso de hacer las leyes para que esos acuerdos se traduzcan en hechos materiales y políticas públicas que resuelvan los problemas del país. ¿El Congreso no está a espaldas del movimiento social en Colombia? Porque el Congreso se ve que está legislando dentro de eso el primer punto de las 13 peticiones del PANO, que es la reforma tributaria. ¿Cuál es la diferencia de esta reforma tributaria que hundió la Corte Constitucional a la que va a ser aprobada en el Congreso? Porque ya tiene las mayorías el gobierno. El Congreso no está a espaldas al país ni a los hechos. Yo particularmente he trinado sobre el tema y estamos discutiendo entre todos acá lo que está ocurriendo. Y la reforma tributaria, pues el gobierno lo ha presentado como consecuencia de la caída en la Corte de la anterior, y lo que esperamos es que pase una reforma tributaria que le sirva al país. Claro, las reformas tributarias todas son odiosas, nadie quiere pagar impuestos, es la concepción que tenemos todos. Pero mire, se le han introducido temas como estos a la reforma tributaria. Uno, sobretasa de 4 por mil a la banca, sobretasa a las utilidades de la banca, y esos recursos invertirlos en el sector rural. En vías terciarias. En vías terciarias. Es necesarísimo, hay que hacerlo. Y que los bancos que tienen grandes utilidades sean las que se encarguen de tributar para eso. Por ejemplo, la reducción al impuesto del IVA es algo que sin duda favorece a los sectores más pobres del país. Hay una discusión que ya se puso en práctica, inclusive en Suiza, de que el dinero es público. Y antes, en Colombia, como en el mundo, estaba respaldado el dinero, la moneda colombiana en peso oro, le aparecía un peso oro. Hoy la moneda está por encargo fiduciario, o sea que es un sistema de confianza. Ese dinero que depositamos los colombianos con el esfuerzo, con el trabajo, debería ser un bien público. Y al ser un bien público, la banca debería de tener bastantes impuestos, porque aquí el país va mal, pero la banca siempre va bien. Sin duda que una de las cosas que hay que revisar, se está aprobando la reforma tributaria, es una comisión para que revise las exenciones que hay en el país. Hay mucha exención tributaria, hay mucha gente que tiene mucho dinero, hay actividades que producen mucho dinero y están exentas de la tributación. Ese es un tema que se va a revisar en esta reforma tributaria. Si la reforma tributaria sirve para evitar más exenciones y para generar impuestos de los que sí pueden pagar y hacer que lleguen a la gente más necesitada, la reforma hará cumplir una misión importante. Si no es así, por supuesto, el efecto será perverso. Bueno, pero con los sindicalistas, con Fabio Arias, se viene generando y plantea la discusión del tema, porque en el resto del mundo lo que existe es un gravamen diferenciado.
El pequeño empresario, el mediano empresario y el gran empresario. Siempre está dividido. Pero aquí hay un gravamen general para todo. O sea, crear una pequeña empresa en Colombia cuesta mucho y paga demasiados impuestos. Esta reforma tributaria creo que no tiene nada que ver con eso. Sí, ya se le ha introducido un elemento en esa dirección, y es el de que las inversiones pequeñas en el sector rural, inversiones de hasta 50 millones de pesos, que son pequeñas, queden exentas de toda tributación. ¿Eso está en la actual Eso reforma? está en esta reforma tributaria, es uno de los ajustes que le estamos haciendo. Entonces, esta reforma tributaria tiene bastante ajuste de la que tumbó la Corte Constitucional. Claro, no es la misma. Esta reforma tributaria tiene elementos nuevos, elementos complementarios que la mejoran sustancialmente y que además proyectan mejorías hacia adelante. Claro, en un momento como este del país, sacar reformas tributarias que no beneficien a los pobres, pues sería un desacierto total del Congreso, y eso por supuesto no lo vamos a hacer. Pero es lo que la gente lo que está reclamando en la calle es eso. Le rebajan los tributos a los ricos y los pobres, la clase media, que es la que se está moviendo fundamentalmente, es la que tiene el soporte de cerca de cuántos billones, cerca de 9 billones de pesos, que es un punto del Producto Interno Bruto nuestro, que se le baja a la gran empresa en Colombia. Y eso es lo que se quiere, después de la presentación de la reforma presentada por el gobierno, discutir en el Congreso a efecto de mejorarla, para que evidentemente la tributación sea progresiva, que más impuestos paguen los que tienen más y menos los que tienen menos. En esa dirección estamos trabajando en el Congreso y esperamos que la reforma tributaria que salga al final sea una que realmente tenga estos elementos para que le sirva al país, sobre todo a los más pobres y a aquellos empresarios pequeños que evidentemente, como tú lo dices, tienen hoy dificultades enormes para crear empresa. Esas cosas queremos evitarlas en esta reforma tributaria. Ojalá finalmente lo logremos. Doctor Fabio Arias, el senador Temístocles Ortega nos estaba señalando acerca de la importancia de la reforma tributaria para el país, porque esto permite el crecimiento económico. Ustedes, es el primer punto de reclamación del paro. ¿Ustedes qué tienen que decir sobre eso? Bueno, nosotros lo que tenemos que decir es que en la medida en que el gobierno insista en la reforma y el Congreso termine aprobándola, definitivamente va a haber un malestar creciente aún más del pueblo, de la ciudadanía, de los sectores sociales que se ven muy molestos con esta política y por tal motivo más temprano que tarde le van a pasar factura de cobro. Pero la reforma tributaria es aprobada este año. Por eso le Porque digo. la Corte Constitucional le dio plazo hasta este año, 31 de diciembre, para ser Los aprobada. congresistas que mañana no se duelan, que la gente les haga reclamo. Si hay algún mecanismo de desigualdad en Colombia, ¿sí? Son estas exenciones tributarias a los más ricos y a los más adinerados. Exenciones que tributarias que si se las descargan a ellos, que sí tienen, pues se las pasan a otros, a los sectores medios de la población, a las rentas de trabajo, a los asalariados y otros por la vía del IVA. Esta es una reforma tributaria absolutamente regresiva. Yo no sé por qué los partidos políticos terminan respaldando semejantes embelecos contra la población que va a terminar llevando más de indignación y de ira a la gente por la clase política, por esas decisiones tan equivocadas. Este programa es pedagógico. Hay una cosa que se llama exenciones y otra cosa son rebajas. Las exenciones tributarias que existen en Colombia son las que hay en los paraísos fiscales, o sea, en las zonas francas. Las exenciones tributarias, en este caso, lo que se habla en la reforma tributaria es una rebaja, y la rebaja es global. No, hay exenciones y hay rebajas, son ambas cosas. Les quitan el pago del IVA del 19% de toda la importación de los productos de bienes de capital. Eso es un billete corrido. Eso es una excepción. Sí. No, esa es una rebaja sustancial porque la bueno. tenían que pagar, era el 19% y se la quitaron. Bueno, eso. Y después le rebajan sustancialmente también los impuestos a las rentas de capital, ¿sí? Del 33 al 30%. Esos son 4 billones de pesos cuando le quitan los 3 puntos. Es la más alta de América Latina y del Caribe, la que existe en Colombia. No, eso no es cierto, hombre.
Está demostrado perfectamente que Colombia es de los países que menos paga impuestos, los grandes empresarios, con relación al Producto Interno Bruto. Escasamente es el 15% del Producto Interno Bruto, mientras todos los países de la OCDE, porque nos tenemos que comparar con ellos, sí, está del 20 para arriba. Bueno, a ver, siempre se amenaza en el país que se va a haber una reforma tributaria estructural. Todos los años hay reforma, cada 2 años hay una reforma tributaria. ¿Dónde queda el compromiso de las bancadas, de los partidos políticos y el gobierno nacional de trabajar seriamente por una reforma que necesita el país, Sí. que es una reforma estructural, para no estar dando reformas cada 15 días? Es una deuda del país, no hemos podido hasta ahora hacerla, hay un reclamo nacional por eso, es absolutamente necesario que la iniciemos. El debate que está hoy planteado no está en esa dirección, pero como lo he señalado, se determina que una comisión de expertos trabajará durante 6 meses a efecto de mirar una parte esencial de toda tributación, que son las exenciones, que en el país hay muchísimas, y ahí hay dinero que necesitamos para atender las inversiones sociales que el país hoy está demandando, aún en las calles. Vamos a unos mensajes institucionales, ya regresamos aquí en el programa. Pido la palabra del Canal Congreso. ¿Está seguro, doctor? Mire las fechas. Esos medicamentos están vencidos. Vea, mija, vencidas tengo las facturas que tengo que pagar. Coma callada. ¡Ey, pilas! Con la salud no se juega, van para redes. Contraloría General de la República. Contigo, todo bajo control. Regresamos al programa, pido la palabra del Canal Congreso. A ver, doctor Fabio Arias, este es nuestro último bloque. ¿Cómo pretenden ustedes, cuáles son los puntos más bien rojos que tienen en ustedes en la negociación con el gobierno? ¿Qué están dispuestos a ceder y qué no? Bueno, lo que pasa es que hay puntos inmediatos, hay puntos un poco más elaborados y hay puntos ya de modificación inclusive de políticas públicas. Digamos que los inmediatos son todas las reformas, la reforma tributaria, la reforma laboral y la reforma pensional, son inmediatos. Eso es decir sí o no. Y si dice sí, pues obviamente que entran en una polémica muy fuerte con nosotros. Hay un tema también, la discusión del salario mínimo. Bueno, ¿también entra en el paquete? Bueno, nosotros tenemos una propuesta ahí de que es alza general de salarios. Obviamente el salario mínimo tiene unos mecanismos institucionales como la Comisión Nacional de Concertación. Nos tocará hacer un equilibrio entre los dos escenarios para hacerlos coincidir por lo menos en las peticiones de los trabajadores, ¿sí? Ese también es inmediato, ¿sí? Los salarios. Lo otro es la privatización de las empresas del Estado, ese también es un tema inmediato, ¿sí? Y los otros temas ya son un poco más elaborados, está el tema el cumplimiento de los acuerdos de paz, la necesidad que nosotros insistimos en que se abra la mesa de negociación con el ELN, está el tema de los acuerdos no cumplidos con los gobiernos anteriores y ya con este gobierno, ahí está el tema de los universitarios, de los indígenas, de los campesinos, de los pensionados, que no está evidentemente definido, digamos que es un poco más largo. Y está uno ya mucho más estratégico, que es el manejo ya, por ejemplo, del tema del SMAT. Entendemos que eso es una modificación sustancial de la forma en la cual adelanta el Estado el tratamiento de los asuntos de manifestación y movilización. Aquí se sigue pensando que es un tema de orden público, al viejo estado de sitio, cuando eso no tendría nada que ver con eso. Y están otros temas relacionados exactamente con el tema agropecuario, ¿sí? Que es un tema mucho más elaborado, porque evidentemente es mucho más difícil, y está el tema del empleo. Esos son temas ya de modificación de políticas públicas que, repito, ya llevan un poquito más de tiempo.
Entonces nosotros aspiramos que en esta negociación inmediata, antes de que termine, antes de que nos metamos en las fiestas navideñas, podamos resolver el tema fundamentalmente de las reformas y fundamentalmente del salario y también de las privatizaciones. Y ahí abriremos otros bloques de negociación con el gobierno. Inclusive los voceros del paro, como el movimiento sindical, ellos tienen la idea de que ellos realmente representan un sectorcito, pero no representan el conjunto de toda la movilización. ¿Quién representa a los que están haciendo los catarrazos? Ellos mismos. Sí, porque son madres cabezas de familia que salen a la ventana de sus casas. El paro se ha crecido enormemente y el Congreso sí va a hacer puentes, ya lo hicimos, ya hay una comisión de congresistas de todos los partidos que hemos expresado nuestra intención de mediar, hemos propiciado que hayan debates entre los organizadores del paro y sus voceros y el gobierno directamente y que se traten los temas que ellos están presentando hoy a la opinión pública y al gobierno. El Congreso va a hacer esa tarea, le está haciendo, ojalá podamos ser eficientes, ojalá podamos ser útiles en esa empresa. Bueno, pero las demandas del Estado, de los ciudadanos en las calles, tienen unas demandas obviamente a largo, mediano y corto plazo. El gobierno, así como se ve, reforma tributaria va. El otro punto, el SMAP, no lo va a desmontar. El otro punto, que son la reforma pensional, laboral, pues el gobierno está hablando de la equidad. Los otros puntos, que es el tema del sostenimiento del proceso de paz y la apertura de los diálogos con el ELN, pues la postura del gobierno ha sido intransigente frente a todo esto. Viene cumpliendo, yo sí creo que el gobierno viene cumpliendo frente al tema de la negociación de La Habana en cuanto a los territorios, los PDD, y en cuanto a la reinserción de las FARC. Hay otra serie de puntos que son el agro, que son los acuerdos con las comunidades indígenas, etcétera, etcétera, etcétera. Es una agenda que yo creo que lo único posible de resolverlo es con un plebiscito. ¿Usted qué opina, señor senador? Es una agenda, por supuesto, muy densa, ¿no? Que recoge aspiraciones de hace muchos años. Lo importante es que el diálogo sea fructífero. Hay posiciones radicales, están posiciones enfrentadas, sí, es lo normal, así se empieza un diálogo. Hay que aproximarse y, por supuesto, llegar a acuerdos. Y el Congreso esos acuerdos los lleva a normas y a políticas públicas de gobierno. Hay que hacer un esfuerzo generoso, franco, decidido, para que este momento le sirva al país y le sirva, por supuesto, a quienes están siendo voceros de las marchas en todo el país. A ver, usted también, Fabio Arias, ¿por qué no señala al país que se está moviendo, qué se debe hacer para que la gente tenga fe y esperanza en este país? La única fórmula que existe es persistir en lo que uno está seguro y convencido que se debe hacer. Colombia hoy ya no va a ser igual con este paro nacional en esta oportunidad. Colombia no va a ser igual. Ni las organizaciones sociales pueden seguir siendo iguales, ni las organizaciones políticas pueden seguir tratando los temas como hoy lo están tratando. Por ejemplo, este clamor de la gente, y ni el Ejecutivo ni el Legislativo le dan la mano a las peticiones de la ciudadanía que está en la calle. Con ese procedimiento, ese método, van aquí a surgir nuevos liderazgos, nuevas organizaciones, nuevas formulaciones políticas muy importantes. ¿Y no es riesgoso que ustedes reclamen la vocería de una gente que uno no sabe ni cuántos son? Lo único que sabe es que son manadas de gente moviéndose en este país. Bueno, nosotros reclamamos solamente dos cosas. Primero, haber tenido la virtud de haber canalizado todo este descontento popular. Nuestra virtud consiste en eso. Es decir, toda esa gente que hoy se está oponiendo, que no tiene organizaciones, pero que se está moviendo, de alguna manera le está dando respaldo al paro y de alguna manera respaldo a esas peticiones que formulamos frente al gobierno y que fueron las que motivaron la convocatoria. Entonces, sin que podamos nosotros decir pues que lo representamos plenamente, ni más faltaba, sí estamos diciéndoles a todos ellos que hay necesidad de organizarse
de establecer nuevos liderazgos y que obviamente lleguen a estas nuevas organizaciones sociales y políticos a imprimirles nuevas dinámicas y nuevas formas de realizar esta actividad social y política. Bueno, ya nos está acabando el tiempo, senador. ¿Cuál sería la fórmula que usted le propone a este movimiento social? Bueno, es muy osado proponer fórmulas desde acá a la gente que está en las calles. Más bien que el diálogo se concentre en los temas que ha planteado los voceros del paro, que rápidamente lleguen a acuerdos, y nosotros en el Congreso estamos listos para hacer que esos acuerdos se conviertan en leyes y en políticas públicas del gobierno, a fin de que se destrabe este momento y, repito lo que dije al principio, haya sido un movimiento útil para que la vida de los colombianos se mejore y que se sienta que hacia adelante el país tiene futuro. ¿Qué pasa si no hay interlocución con el gobierno nacional? Bueno, creo que se incrementarán las protestas, irá creciendo esto y llegaremos a un punto de no retorno que ojalá eso nunca pueda pasar. Bueno, pero démosle un mensaje esperanzador a los colombianos, ya que vamos a meternos en las fiestas navideñas de fin de año. Por supuesto que sí. Hay que entender que siempre hay dificultades, siempre hay problemas, pero siempre la vida continúa, el país hay que seguir echarlo para adelante, tenemos que reencontrarnos todos, hacer que este momento, repito, sea útil y tener siempre optimismo, tener sentido propositivo, ir hacia adelante entre todos, porque lo necesitamos para atender tantos problemas que tenemos durante tanto tiempo, y el país será capaz, con estas experiencias, será capaz de llegar a consensos y continuar, ojalá, más rápidamente hacia adelante. ¿Cuál es su mayor orgullo, Fabio? Mi mayor orgullo, pues bueno, ser un dirigente sindical que siempre ha estado del lado de los trabajadores. Eso. Mil gracias por estar aquí en el programa Pido la Palabra. Muy amable, Griserio. Mil gracias por estar aquí en el programa Pido la Palabra, senador Muchas Ortega. gracias, Griserio. Muchas gracias a todos los televidentes. Mil gracias a todos ustedes por estar aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso.